Muchas gracias por haber aceptado la invitación. La verdad, como siempre digo, este es un espacio para conversar y básicamente cumplir mi sueño de estar más cerca de la radio nomás. Siempre he querido estar en la radio, así que Ya, ya, buenísimo. eso sería lo más... sería bacán poder lograrlo en algún momento. Así que Mira, qué bien. Ya. Bueno, yo creo que está ahí partiendo por un camino súper interesante porque estos, los podcasts son precisamente yo creo que el medio desde sí, el pues. cual finalmente como que se reinventa y se reimagina la radio, así que súper bien. En eso, vamos que se puede. Vamos que se puede. Oye, primera pregunta. ¿Quién es Javier Traslaviña? Uy, Javier Traslaviña es primero que todo padre de dos hijos que tienen hoy día 26 y 24 años. Así ¿Ya? que podría decir, probablemente yo mismo, de que como que estoy casi como terminando la pega, así como de estudio, pero en realidad esa pega no se termina nunca y es como que está partiendo, ¿cierto? Porque lo estoy acompañando en un viaje que ellos están lo iniciaron hace rato, pero una parte de su viaje que es muy entretenido, para decirlo en términos simples, pagué la última cuota de universidad en diciembre del año recién pasado, así que estoy muy contento de eso. Y aparte de padre, que por lo demás es mi foco y principal, te diría, vivimos juntos, con un gato, también una gata muy importante, que creo que hoy día no va a estar molestando por acá. Soy una Yo persona también que, tengo gato y perro, así que... ya, ¿qué tal? Soy una persona que se enfoca básicamente en el enseñar y compartir las experiencias que me ha tocado vivir con otros. Y sobre todo a mí me gusta plantearlo así como, más que el profesor, es como, uno diría como facilitar procesos de aprendizaje en distintas instancias. Trabajo como hoy día desde un rol bien entretenido, que es profesor asistente, profesor asociado, perdón, desde la Escuela de Negocios de la Universidad de Ocaña, y además hago consultoría en organizaciones, también acompañando equipos, como dice, de alto desempeño que tratan de mejorar sus propuestas de valor, así que desde ahí también eso es una mirada de enseñanza entre medio bien larga. Y eso es como el rol, diría como los roles principales, después vienen los roles secundarios que probablemente también en algún momento pasan a ser principales. Me gusta harto el deporte, he corrido 8 maratones en la vida, eso, 8 maratones. sí, Wow. eso define harto también uno quién es, yo creo, ¿cierto? Esta cosa de 1 kilómetro a la vez, yo creo que es un aprendizaje bien importante, así que por ahí me gusta la bicicleta también. Probablemente mucho menos, definitivamente nada en invierno, así que la dejo reservada para el verano. Te creo, No, te creo. ¿Eres team verano o team invierno? no, veranista total, olvídate, ya, Ya, ya ya. empezamos a sufrir, no hay nada peor que entrenar. Nada peor que el frío. Yo también. De verdad que es una cosa que me supera y probablemente creo que ahí está como un aprendizaje de nuevo importante. Y lo otro que me dedico es yoguear por la vida también, así que soy DJ de Deep House, de algo de House, pero sobre ¿En todo serio? New Buena. Disco, digo yo. Sí, sí. Ha sido muy entretenido, pongo música en automotora, es una cosa muy freak. ¿Cómo es eso? A ver, cuenta. ¿Cómo es? Tengo un amigo también DJ, exalumno también de la UAI, que me invita a tocar en una instancia muy particular, que es bien curiosa, que mientras las personas van a mirar un automóvil en una automotora determinada, uno hace una suerte de ambient, ¿cierto? En ese espacio, entonces uno como que va acompañando ahí con lo que le gusta hacer a uno, ese espacio. He puesto música en fiestas de amigos, ha sido cosas en matrimonio, ha sido como muy entretenida ese lado y ese espacio también, que es como el lado más, probablemente más, no sé si más creativo, podría decirlo, pero yo creo que todos son sin duda espacios creativos, pero desde ahí es bien entretenido también ese lado. Eso es lo que soy, una persona como Qué buena. que tiene varias como puntos de vista de la vida y nada, a lo que me dedico es a eso, a tratar de estar conectado lo más posible con la realidad, uno dice, comillas, tal cual es. Sí. Oye, y una pregunta que me surgió al principio, ¿qué significa ser profesor asociado? Es una condición uno dice como de categorización. En la universidad hay tres espacios. Tú entras como profesor, uno dice como profesor instructor, empiezas a dedicarte a la docencia, después pasas a un nivel según el aporte que vas haciendo en la universidad y según la experiencia que vas teniendo y desarrollando en función de tu vinculación con el medio, en función de tu desarrollo de proyectos con alumnos, etcétera, pasas a una categoría que es el asociado y después de eso viene el titular, que sería como ya Ya. digamos, la categoría más alta de la universidad.
Yo soy de un track bien particular, yo no soy investigador, no soy docente, perdón, no soy investigador en el sentido de que me dedico a la investigación, sino que soy profesor docente. ¿Qué significa eso? Docente asociado. ¿Qué significa eso? Que yo solo me dedico a hacer clases, soy un practitioner, podría decir alguien. Ok. Que a mí es un círculo virtuoso bien interesante porque así puedo, creo yo, pararme frente a una audiencia como, no sé, pues, como un MBA, por ejemplo, y, Ujú. y explicar, facilitar y acompañar esta definición que te decía de los procesos de innovación y diseño aplicados a la organización y evidentemente ponerlos en contexto, porque si no, probablemente podría, al menos en este ámbito, podría tender a enseñar como de un libro, una cosa así, sería muy raro. No sé, Claro, muy teórico. Muy claro, teórico. Sí, pues y la innovación. es un valor intrínseco que creo que tiene Claro. este camino que elegí, como te digo, de tomar la experiencia uno dice, de la calle, ¿cierto? A la docencia, de la docencia después puedo llevarla a la calle y así, y se pone muy entretenido el círculo. Oye, como me surge una pregunta en relación, que creo que es una pregunta muy grande y no sé cómo achicarla, pero es la pregunta que me surge, como, ¿cómo está hoy día la academia en Chile? Desde la perspectiva como, ¿qué está ocurriendo en el mundo académico desde tu experiencia en relación a Ujú. cómo está la educación, en qué se está invirtiendo hoy día, cuál es el foco, cómo se está mirando, como para entender un poco, porque de repente uno queda muy fuera, como ser de a pie, y veis solamente que nos preocupamos del CIMSE, de esto, de lo otro, pero ¿qué se está haciendo en la academia hoy día que tú decís, vamos hacia algún lugar Mm. interesante o no? Súper buena pregunta, Tomás. Yo creo que, mira, y precisamente una pregunta que da para, yo creo que para varias horas de conversa. Lo primero es que no podría responder esa pregunta desde la academia así en general. Sí te puedo hablar Mm, más bien desde la perspectiva de una universidad que es la que me toca hoy día, en la que me toca participar, que es la Adolfo Ibáñez, en Chile en particular también, que es una mm, universidad bien estimulante precisamente porque tiene una mezcla bien interesante como uno dice, como media ecléctica, en el sentido a propósito de música, de entender de que la academia y probablemente la formación, y dicho de otra manera, sería la formación de personas, en definitiva, no se puede nutrir solo desde una perspectiva disciplinar, así como la ingeniería comercial, mm, digamos, la ingeniería civil, el diseño, sino que tiene que nutrirse sobre todo desde una mirada bastante más amplia y probablemente sería la definición más divergente en términos de desarrollo de las personas, que sería, por ejemplo, las artes liberales. Entonces, te pongo ese ejemplo también y no porque trabaje en la universidad, sino que realmente solamente, sino que también porque me siento muy contento de ser parte de ella, pero especialmente también porque creo que eh, el, el futuro esto va a sonar muy cliché, pero es así, mm, dado lo incierto que está en términos del alcance que este tiene en cuanto a cómo nos estamos transformando en nuestra vida cotidiana con con la irrupción o disrupción de nuevas tecnologías, etcétera. Yo creo que está súper desafiada la academia. Yo creo que es súper desafiada. mm, Esa es mi respuesta, si digamos, como uno dice, comillas concretas, en el sentido de que está dándose cuenta de que los programas tradicionales, que conocemos como tradicionales, ¿cierto? Están súper desafiados y están cada vez más necesitados de ser reinventados, remirados, reencuadrados desde la duración de las carreras, desde el énfasis que se le pone a ciertos contenidos, porque te das cuenta de que eso ya no es suficiente, no es que no te sirva, sino que no es suficiente y por lo tanto en menos tiempo, con mayor profundidad, con mayor intensidad, tienes que tratar de desarrollar primero, evidentemente, una base de conocimiento mm. suficiente para que una persona pueda después desempeñarse de manera efectiva y eficiente en un proceso de aprendizaje súper continuo que no termina en la universidad, en realidad es como que parte ahí. Sí. Entonces, yo creo que en términos generales, muy generales, ¿cierto? Lo que estamos mirando desde la academia
y parte de las conversas que hemos tenido también tiene que ver con esto de, como me gusta decirlo a mí, muy poco académico por supuesto, es para dónde va la micro en la educación, y Mm, la única respuesta que tengo hoy día es que el desarrollo del pensamiento crítico, el desarrollo del pensamiento creativo, es el camino sobre la base del cual tú puedes nutrir a la sociedad de personas que puedan desenvolverse de manera eficiente y sobre todo, para la redundancia, de manera crítica. ¿Cachai? Entonces creo que ahí está el principal desafío de la academia hoy día, insisto, y es cómo reimaginas, ¿cierto? Los programas de estudio para los próximos, ni siquiera 20 años, estoy hablando para los próximos 5 años. mm. ¿Sí? No A mí miraría más largo plazo que eso. me pasa que yo estudié ingeniería comercial, salí el 2009 de la universidad Mm, y yo en último año, mm, y siempre pongo este ejemplo, en último año una profesora en un ramo que se llamaba creo que pensamiento estratégico o algo así se llama en esa mm, lógica. Y dice, quién quiere trabajar en un banco? mm. Esa fue la pregunta que hizo la profe. Total. Y levantaron algunos la mano, se dijo, bueno, este ramo no es para ustedes, le dijo. Entonces, y Total. fue como, a ver, pero ¿por qué? Dijo, porque aquí la idea es que aprendamos, estoy hablando último año, quinto año, aprendamos a que se puede trabajar en Google, se puede trabajar en Apple, que tenemos que inventar otro tipo recién en ese minuto vimos el modelo Ethos aplicado a Apple, ¿cachai? Entonces, después de salir de la universidad, que en verdad creo que más allá de buenos amigos y algunos insights específicos que me permitieron buscar otras cosas, no Mm, fue mucho lo que me entregó. Eh, terminé como pensando en que un ingeniero comercial a lo menos debería salir de la carrera generando empleo, por último, ¿cachai? O sea, creando valor, no apropiándose del valor. mm, Entonces me hace mucho sentido esa discusión que planteáis de que se están preguntando hacia dónde mm. va la academia. Y por otro lado, me pasa, yo tengo una hija de 2 años y medio, o un poquitito más, y llega la época de decidir qué colegio la vamos a meter, y la verdad es que nosotros la tenemos en un jardín Waldorf, y genial, y efectivamente las habilidades que nosotros creemos que tiene que aprender son exactamente esas, pensamiento creativo, pensamiento crítico. Aprender inglés hoy día no es tan relevante como lo era hace 10 años atrás, porque en 2 años más vamos a estar todos con lentes hablando en chino, español. Entonces, eh, qué bueno que se esté hablando, pero ¿cómo hacemos que eso permee al resto de la sociedad en su conjunto? Porque finalmente Mm. tengo la sensación igual en relación a lo que estamos hablando y también este espacio es un espacio muy elitista Sin en duda. relación a... Es un espacio desde la elite, no es un espacio como transversal. No sé si estáis de Mm. acuerdo con eso. Sí. O sea, de hecho, creo que el propósito de lo que estoy compartiendo, creo que el principal desafío que tienen las universidades precisamente es, es acortar las brechas y probablemente un sociólogo o socióloga me diría que le estoy diciendo una brutalidad, pero déjame tratar de explicarlo en simple, acortar las brechas de capital cultural existente. ¿Sí? ¿Qué te Mm, quiero decir con eso? De que ese para mí es el espacio. La otra vez escuchaba a un psicólogo que hacía referencia a ello, que lo encontré fabulosa, no recuerdo el nombre, pero fabulosa la definición que él hacía, que la universidad al final debiese transformarse de lo que era en un origen, digamos, una suerte de plaza de conversación donde alguien que tiene un determinado capital cultural lo pueda compartir con otra persona que tiene un capital cultural distinto. Capital cultural entendamos de cómo se ha llenado la cajita con experiencias previas, ¿cierto? Y todo aquello que te alimenta y que te hace mirar el mundo desde una determinada perspectiva y que la universidad, los programas de estudio y nosotros como profesores, evidentemente, nos transformemos precisamente digamos, en puentes o facilitadores para que esa conexión o interconexión ocurra y generemos una suerte de base común, para decirlo de alguna forma, sobre la cual se puedan tomar decisiones evidentemente, en la vida cotidiana y también, hay que decirlo, en el desarrollo de
por ejemplo, de nuevos negocios, que sería la definición esta que usaste tú, que fue re interesante, de creación de valor, para entender lo que es lo que debías hacer desde mi perspectiva, por ejemplo, alguien que se declara, comillas, ingeniero comercial, por ejemplo. Entonces, desde esa perspectiva creo que ahí está como el core, diría un gringo, el núcleo desde lo que uno podría entender el propósito en cuanto a, de nuevo, facilitar esas conversaciones, porque hoy día, y teniendo también una mirada sin pecar de buenista, de que está todo súper bien, de que lo estamos mirando, no, porque claramente si empezamos, insisto, a revisar los programas de estudio de distintas universidades, te das cuenta de que efectivamente hay varios de ellos que están, si es que no quedaron, van a quedar ya definitivamente obsoletos, desde una definición que a mí me tiene un poquito, tiendo a decir abrumado, sería una definición, ansioso de otra, o si es que no, al menos enfocado desde un punto de vista mucho más positivo, y es decir, es que finalmente el entendimiento y sobre todo la comprensión de lo que está pasando hoy día en este mundo, comillas, súper, súper cambiante, y lo que dicen, creo que lo comentamos también la otra vez, lo comentaba, te lo comentaba en la perspectiva, lo que dicen los alarmistas que van a desaparecer la mitad de los Mm, trabajos, es verdad, pero la pregunta es, bueno, ¿y esos nuevos trabajos que van a desaparecer? claro. Esos nuevos trabajos que van a aparecer, esa es mi definición, ¿en qué ámbito están? ¿Dónde? Y bueno, y Mm. ahí es donde entra de nuevo esta mirada de la perspectiva, ¿Cómo se descubren cómo se esos nuevos descubre, trabajos? y Mm, sobre todo también esa inquietud que tengo hoy día de que en Chile yo creo que definitivamente estamos un poquito atrasados en estas conversaciones. Basta con mirar lo que se está haciendo, lo que está pasando en otras partes del mundo y tú te das cuenta que finalmente el enfoque es bien distinto en el sentido de que hay una mirada de propósito y en Chile a mí me preocupa de que no estemos hablando de la educación como un motor de desarrollo de las personas, de crecimiento para el país, etcétera. Eso me preocupa especialmente. Y ahí es donde yo creo que hay que acelerar las conversaciones y si es que no, como te decía también, probablemente esa es una estrategia, es ponerse un poquito más alarmista para sí, pues, al poder, final, claro, para mover. para poder mover a las personas que son quienes tienen de alguna forma la toma de decisión o habitan en esos espacios, como tú muy bien lo describiste, de elite, como nosotros mismos incluso, para abrir estas conversaciones y decir, bueno, ¿qué es lo que estamos haciendo al respecto? ¿Te fijáis? ¿Cuáles son las decisiones que vas a tomar? ¿Vas a poner a tu hijo, por ejemplo, a tu hijo en un colegio tradicional, ¿cierto? Mm, O lo vas a poner en un colegio Waldorf, por ejemplo. ujú. Y eso es una decisión que pertenece a la esfera individual de las personas, sin duda, yo creo en ello, pero también no deja de tener, evidentemente, una mirada en conjunto porque Absolutamente. Hay una mirada social, sin duda, tiene obvio. que haberla, ¿cachai? Porque tiene que abrirse los espacios para que los colegios Waldorf existan, tiene que abrirse Exacto. espacios para que los otros colegios más tradicionales también cohabiten con ellos, pero sobre todo desde una mirada que sea, insisto en la definición, es una mirada común de propósito que Mm. yo creo que en Chile de alguna forma la hemos ido extraviando un poco. Esa es mi inquietud, como te digo, esa es mi definición. ¿Te fijáis? Ahora, de hecho, estaba escuchando al Julio César con el Mirko Macari, estaban hablando acerca del poder. Mm. Y como uno de los problemas de la polarización finalmente, o esto de que cada uno se mete en su burbuja, Sí, correcto. en su, alguna vez escribí una cosa que se llama ecopredictivo, que es como ecopredictivo, que como ChatGPT y lo otro es un eco que sabe absolutamente lo que tiene que decirte porque finalmente todo se vuelve de una manera muy, ¿cómo se llama? Eh, Al final es muy estándar. Las respuestas de ChatGPT o Sin etcétera, duda, todo es muy estándar. sin duda. Y en la polarización pasa lo mismo. En la Sí. polarización, uno cuando analiza a Trump, por ejemplo, que era el ejemplo que ponía Mirko Macari, decía, uno no alcanza a tener la posibilidad de decir si es como si es que hay alguna beta de lo que está diciendo que tenga algún sentido, porque te tildan al tiro de facho, o si estáis totalmente en desacuerdo con el gallo, te tildan al tiro de rojo, y cómo uno llega, cómo uno puede empezar a analizar las cosas. Y por eso el pensamiento crítico No, entra en juego. ¿Cuáles son como las variables esenciales de ese pensamiento crítico que uno debería como tener en mente cuando está pensando en algo?
Entender primero el proceso de la definición que usaste, que es muy interesante, de polarización, entender de que hay grises en la vida, eso es la primera definición, ¿cierto? Y que no por el hecho de uno tener esa definición de entrada, de que hay grises en la vida, significa que vas a estar de acuerdo con todo. Esa es la primera cosa. Entonces, la primera definición es tratar de entender esos grises. Cuando digo grises me refiero a esos puntos de vista existentes, entender que existen diversidad de puntos de vista, que tienen que haberlo, facilitar esos puntos de vista, que aparezcan, que ocurran, que se conversen, que se discutan, y a partir de esos puntos de vista tú tomar una decisión o una suerte de posición y decir, mira, yo comparto este punto de vista. ¿Te fijas? Entonces, entenderlo no es lo mismo necesariamente que compartirlo. Esa es una primera condición. Y desde esa perspectiva, ahí está precisamente la definición de fondo respecto de lo que significa tener pensamiento crítico. Tener un punto de vista que nace, se nutre y por supuesto se construye a partir del entendimiento de otros puntos de vista con los cuales no necesariamente puedes estar de acuerdo. Me explico. Y eso determina también una serie de complejidades, por ejemplo, a la cual tú mismo aludiste recién, de inteligencia artificial, por ejemplo, que uno de los principales riesgos que tenemos hoy día es de que la inteligencia artificial de alguna forma, ok, yo creo que sin duda va a ser una herramienta poderosísima, es una herramienta poderosísima para la toma de decisiones, eh, fundamental, evidentemente entenderla, manejarla, trabajar con ella, pero también no olvidar nunca de que construye a partir de, al menos no todavía, de algo previo ya existente y por lo tanto lo nuevo lo está creando, digamos, lo vas a crear tú, ¿cierto? Lo va a crear uno. Exacto, Y por lo claro. tanto, si te quedas solo con lo que te dice ChatGPT, eh, lo que vas a hacer es quedarte con un puro punto de vista, para decirlo de alguna forma. ¿Te fijas? Mm. Y por lo tanto, desde ahí es donde tenemos que nuevamente entrenar, entender y desarrollar habilidades insisto, de futuro para que todas las personas podamos usar, por ejemplo, la inteligencia artificial como una herramienta poderosísima, de las más poderosas que podríamos haber tenido en la historia de la humanidad, tal vez, precisamente como una ayuda para el desarrollo de las personas, para el crecimiento económico. Y ahí es donde el otro día escuchaba a alguien que hacía referencia que me encontré. Mi pregunta no es si es tan exagerado, porque de verdad no creo que haya personas que tengan esa condición, y si existe, estoy más preocupado todavía, de que con el apagón que hubo en España, eh, ¿Ya? había gente que no sabía, había personas que no sabían cómo volver a la casa. ¿Te Ah, fijas? por el tema de Waze. Se cayó la señal, se te cayó tu Waze, se te cayó tu Wow. GPS. ¿Será tan así? Tengo, o sea, y si es así, Si efectivamente, es así, brutal. brutal, brutal. ¿Te fijáis? Entonces, ¿por qué? Porque se supone que, claro, bacán que exista el GPS, pero no podéis perder de alguna manera Mm. la capacidad, la independencia digamos, de entender, de saber y de poder manejarte, eh, comillas, En críticamente el espacio, sí, vas a exactamente. volver a tu casa. Te voy a poner un ejemplo. Obvio. Pues, si a propósito del ejemplo que pusiste tú, yo vengo llegando de China y había una maquinita muy interesante, que era una maquinita, un aparatito chiquito que te ponía yo un par de audífonos. Yo no lo había visto, había escuchado, pero no lo había visto físicamente. Te pones un par de audífonos y esa máquina lo que va haciendo, ese aparatito va traduciendo el chino de forma instantánea. Y En tú tiempo real. en tiempo real. Absolutamente. Pasarle a otra persona tus audífonos y generar una conversación en tiempo real, pero no solo chino, sino que traduce 350, perdón, no, 35 idiomas distintos. Eh, entonces, o sea, la pregunta es una pregunta. ¿Es necesario aprender idioma? Yo creo que sí, porque el aprendizaje de Sí, idioma, por la lógica de nuevo, más yo creo, cerebral. yo creo que el aprendizaje de idioma es fundamental porque desarrolla otras habilidades, otras áreas del cerebro muy distintas a las que tú podrías, eh, digamos, tener si es que no aprendiste idioma. Un segundo idioma está probado de que abre otros espacios, otras ventanas. Entonces, no puedes depender solo de ese aparatito, ¿cierto? Para poder comunicarte. Puede ser súper eficiente,
y de hecho lo es, sin duda. Tratar de manejarte en China, donde muy pocas personas hablan inglés fluido, eh, es bien angustiante hablar con un taxista y no entender al taxista, ¿te fijas? Y menos también que el taxista te entienda a ti o que definitivamente no tenga interés en entenderte. La maquinita, esta que te estoy describiendo, viene a ayudar perfectamente en ese proceso, pero eh, no porque tengas esa maquinita vas a dejar de aprender idioma, en el sentido de que el aprender idioma o aprender un otro idioma es una ventana para poder meterte en espacios culturales distintos. Sí, pues en espacios culturales distintos, es cierto. Entonces, Ah, bueno, ahora salió, no sé si viste los Google Glass que sacaron los nuevos, con sí, una marca que también hicieron un ejemplo en vivo ahí, mirando el texto aparecía aquí mientras sin estaba en duda. una conversación en línea. Eso puede ser, como te decía, de mucha ayuda, pero para mí, Mm, sigo pensando y sigo compartiendo y vamos a tener que volver a juntarnos a conversar en 2 años más, no mucho tiempo más, de que yo creo que no reemplaza el hecho de contarte con este mm, tipo de ayuda, no reemplaza esa otra parte donde uno como persona sigue siendo, como te digo, más creativo que la máquina, que un chat. mm, ¿Te fijáis? Entonces, desde ahí es donde creo que está el espacio del desarrollo de las personas. ¿Te fijas? Porque si no, como creo que tú muy bien lo dijiste, vamos a terminar pensando todos lo mismo. Po. Porque si tú le entregas a un prompt que te construya una realidad, una imagen, por ejemplo, mm. a partir de ciertas características que tú le entregas, y la plataforma, a partir de ese prompt, te entrega una respuesta, esa respuesta no viene de algo que es creado por ti, viene de algo que creó la máquina. Entonces, desde esa Exacto. perspectiva, lo que uno esperaría es más bien ajustar el prompt. Sería como hacer, como te digo, desarrollo de entrenamiento a las personas para prompts. No sé si sería esa. Para prompt, sí, pues absolutamente, absolutamente. Esa sería la condición. Y claro, y yo creo que sigo pensando, es parte del error que uno tiene también, de pensar positivamente, como te digo, optimistamente, sería pensar en que precisamente eh, vamos a bajar un poquito las revoluciones respecto de los alcances de, de Va a bajar el hype. claro, y vamos a entender cómo esta plataforma puede ser, como te digo, de mucha ayuda en la medida en que haya pensamiento crítico detrás. Y eso, yo Mm, creo, sin duda, es lo que va a empezar, si es que las universidades, quienes somos responsables de la educación de personas, no nos hacemos cargo de ello, va a empezar a aumentar la brecha, ¿te fijas? Y va a empezar a aumentar, insisto, a aumentar la brecha entre las personas, y eso es muy importante de observar, de atenderlo. ¿Te fijáis? Por esa razón es que hay que de alguna forma democratizar el acceso a este tipo de herramientas, etcétera, pero sobre todo de la base, de nuevo, del pensamiento crítico que está detrás para que ello pueda ocurrir. Pasó, evidentemente, con el acceso a Internet, pasó con el acceso al teléfono celular, donde después de cuántos años salieron los teléfonos de la sala de clase. Interesante esa mm. pregunta. Cuando Es hace años interesante. atrás la conversa era, no, 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 que los teléfonos tenemos que aprender a convivir con ellos, ¿cierto? Ya, ok. Y ahora es, Y ahora lo que estamos dándonos, lo que nos hemos dado cuenta, de lo cual no puedo sino estar profundamente de acuerdo, de que los teléfonos no pueden estar en la sala de clase, tienen que estar fuera de clase porque las personas aprendemos de forma diferente, ¿te fijas? Y entender de que detrás de eso, diferentes empresas, por ejemplo, de redes sociales, para no dar nombres, ¿cierto? Que tienen un modelo de negocio de uso del tiempo de las personas, donde, etcétera, bueno, tú tienes que aprender a ser crítico al respecto, etcétera. obvio. Hay que, Sí, po. para eso no. Y ahí la sala de clases tiene que cambiar también. Que ese es parte O de sea, lo que viene, de lo que tiene que ocurrir ahora. súper interesante. O sea, la pregunta es, ok, ¿cómo cambia la sala de clase? ¿Cómo se transforma ese espacio de aprendizaje? Y ahí entra el concepto de experiencia de aprendizaje que es fabuloso. Como, ¿cómo tú preparas a las personas para que puedan aprender? ¿Te fijas? El concepto de experiencia de aprendizaje tiene que ver con eso. Cómo Mm, tú generas experiencias previas, experiencias durante y después también para que las personas quieran aprender, necesiten aprender. Entonces, uno de los primeros desafíos es, mira de lo que estamos hablando, ya, ok.
obligar, comillas, a las personas a que dejen su teléfono en un locker, en un casillero, ¿cierto? Y que de alguna forma, mientras están en clase, no estén usando el mail, no estén usando WhatsApp, porque no están en el lugar donde tienen que estar. ¿Te fijas? Cosas como esa, que parecen tan triviales, pero no es que a mí me da risa en clase, porque profesores que no, usted prohíbe usar los computadores. No, 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 si yo no te prohíbo usar el computador, lo que yo estoy diciendo es otra cosa, es de que si quieres aprender, tu experiencia de aprendizaje tiene que estar mediada primero porque todo por tu presencia plena en lo que Eso. estamos, en lo que está ocurriendo en la sala de clase. Si quieres usar el computador, úsalo, pero el tema es más bien de que si vayas a estar metido en WhatsApp o en mail de la pega, es porque te estás haciendo un flaco favor, digamos, que viniste a clase, Mm. dicho de otra manera. ¿Te fijas? Entonces, un poco ese tipo de conversaciones son las que tienen que ocurrir. Ahora, evidentemente, se entiende de que también eh, tú no puedes, comillas, com- solo contra el mundo competir contra eso. Entonces tienen que venir definiciones más normadas donde ya, ok, de aquí en adelante los alumnos no pueden usar el teléfono celular en la sala de clase. ¿Te fijas? Un poco esa es la definición. Acuérdate cómo era hace no muchos años atrás, los profesores y los alumnos fumaban en clase. Una posición. Sí, pues. Bueno, Fumar en la... Sí, pero po, absolutamente. yo tengo la expectativa, esa es mi impresión, de que de aquí a no mucho tiempo más, muchos años atrás, no muchos años más, quise decir, podamos decir, ¿te acuerdas de cuando estábamos en clase con el teléfono ahí metiéndole escribiendo WhatsApp? ¿Te acuerdas? Qué raro era eso. Un poco lo mismo que pasaba con el cigarro, es un poco mi expectativa. O sea, totalmente. De hecho, yo tengo una pelea conmigo mismo porque esto a mí me gusta mucho usar cuadernos, me gusta escribir a mano. Pero por otro lado también es una lata andar como con... Porque al año uno se puede ocupar 5 cuadernos, entonces es más fácil andar con una tablet. Sin duda. Entonces le pedí a ChatGPT que me hiciera un deep research para ver si es que efectivamente existe algún estudio, algún paper que diga que tomar apuntes a mano en una tablet o en un lápiz tiene diferencias o no, porque por lo menos desde mi experiencia sí las hay, ¿cachai? Sí hay una mayor retención escribiendo en papel que escribiendo con lápiz en una tablet. Entonces efectivamente el estudio salió que claro, que sí, que había, me dio los papers, entonces en verdad Te pegó. Ya. como fue un deep research, no fue una pregunta que me respondió como quiso, sino que hizo el análisis. Y hizo la pega Gastón Pérez. Eh, Ah, exacto, sí, pues, exactamente. Pues, entonces esas diferencias, me imagino, si la academia y la investigación ha estado al servicio de eso, también tomémosla en consideración. Lo que pasa es que ahí también entramos en otro espacio, que es cómo, porque como es un fenómeno complejo, como de una complejidad muy grande, las redes sociales también aportan a que se cree esta concepción de que en verdad no pasa nada con estar con el celular adentro de clase. Estoy inventando, supongamos que es eso, o en su minuto que las vacunas tenían metales pesados, entonces que en verdad la gente podía adquirir autismo por vacunarse, ¿cachai? Pero que son mitos que al final mm. se meten en el inconsciente colectivo y es difícil de sacarlos, porque las redes sociales igual han permeado todo el espacio de conversación. O sea, o sea, de hecho, por lo que veo, ahí conversan la gente más joven que yo, por lo menos, que yo tengo 40, ahí conversan, o sea, muchas veces ni siquiera conversan de frente. No Ujú. sé, tú que tenés como oportunidad de trabajar con alumnos, me imagino que tenés una percepción ahí muy fresca de cómo está siendo culturalmente hoy día también ese espacio, el espacio de aprendizaje. Sin duda, creo que la definición que usaste es bien interesante de cómo ha permeado a las diferentes generaciones. Por ejemplo, lo que yo entiendo que son herramientas, no son fines en sí mismos como tales, que son las redes sociales, por ejemplo. Y el uso que tienen, por ejemplo, en espacios como la sala de clase o en la vida cotidiana. Yo en ese sentido tiendo a pensar que las generaciones que hoy día salieron de pandemia, por ejemplo, que aprendieron durante mucho rato digamos, a formarse en pandemia con herramientas que
hay que decirlo también, fue muy positivo el desarrollo que tuvimos ahí, el desarrollo digital, porque aceleró todo lo que había que acelerar, pero también hay que ver cómo eso determinó de que hay personas que son incapaces de comunicarse con otros, por ejemplo, Mm, por la tal experiencia que cual. vivieron en pandemia, pero sí a otros de que entendieron de que eso era durante un periodo de tiempo determinado y que ahora necesitan, por ejemplo, volver a aprender a trabajar en equipo, en grupo, en la sala de clase, y otros que definitivamente no. Entonces, lo que estoy haciendo una definición bien general, pero lo que está pasando, desde mi perspectiva, al menos en la sala de clase, es que no es que se haya diversificado, sino que más bien como que de nuevo, volvemos a lo mismo, como que se polarizó. ¿Te fijáis? Las personas que entendieron de que esto era durante un periodo de tiempo, de que ahora hay que volver a la presencialidad, de que hay que trabajar digamos, en equipo, y son personas que que tú te das cuenta que son alumnos de pregrado, posgrado, ¿cierto? En todas sus versiones, que les va a ir muy bien y mucho mejor que el resto que se quedó probablemente pegado en una realidad de decir, ¿por qué tengo que conversar con otro? Si estoy en una sala de clase, o a lo mejor, no sé, voy a poner un ejemplo bien contingente, de la clase híbrida. Ok, ya, tienes a personas Ujú. presencialmente y tienes personas conectadas online. ¿Cierto? Las personas presencialmente que tomaron la decisión de ir a clase presencial, de estar ahí, son personas que se van a tener un aprendizaje diferente al que está online con la cámara apagada. Lo estoy poniendo por chistes todavía. Absolutamente, sí, pues, sí, que Ejemplo. básicamente no está presente ahí. Entonces, mi tema, como te digo, mi inquietud no es respecto de la hibridez. Tú puedes tener, de hecho es fabuloso porque tú puedes tener gente, alguien de región conectado en la sala de clase. Y si tienes a alguien que no está en la sala de clase, que está conectado online y que está con la cámara apagada, tú no lo puedes obligar a que prenda la cámara. Pero de alguna forma entonces no estás en la sala de clase, ¿te fijas? Entonces, un poco en esa lógica. Ahora, por otro lado, si estás en la sala de clase, bueno, da vuelta a tu teléfono, no te metas a WhatsApp, no te metas al mail, y usemos algo que desde mi perspectiva, pues todo uno que se dedica al mindfulness, o que le gusta esta mirada y que medita al menos 10 minutos al día, etcétera, trata de hacerlo, la presencia plena como y respondiendo a la pregunta inicial, ¿cierto? Como una condición de base para el aprendizaje activo, para el desarrollo de pensamiento crítico y para que en definitiva yo creo, finalmente te pueda ir mejor en la vida, profesionalmente y por supuesto personalmente en las relaciones con las personas. Llevemos esto a un espacio distinto a la sala de clase y mírate, no sé, haz el ejercicio de sentarte en un restaurante y mira cuántos están con el teléfono en la mano mirando la Sí, carta pues, y cuántos están con exactamente. el teléfono en la mano, digamos, comillas, Mirando cualquier cosa. mirando cualquier cosa con otra persona al frente. Eso es crítico. Y de nuevo, yo puedo entender ese punto de vista, ok, pero necesariamente puedo no compartirlo. Y claramente tengo que tomar una posición y decir, ¿sabe qué? Ya, pues, hagamos un ejercicio de poner los teléfonos al medio de la mesa y el que saque el teléfono paga la cuenta. Eso es mucho más interesante. Te dejáis y tomaría partido por eso. Oye, una pregunta que me surge ahí como siento que a partir de lo que me estáis comentando, ¿No? siento que es bastante directo llegar a la conclusión de que la premisa de la educación es enseñarle a otro a aprender, o que uno pueda aprender a aprender. Ujú. Y desde esa lógica, y me ha pasado mucho en mi experiencia laboral, y etcétera, estamos siempre muy pegados en el cómo y no en el qué. Sí, total. Entonces, ¿tú crees que esto de la falta de decisión como política de repente o falta de... tiene que ver con que también estamos pegados mucho en el cómo? Porque me imagino, o sea, yo creo que es imposible no estar de acuerdo de que necesitamos educación de calidad, fin. Como Sí. que yo creo a partir de eso, como que el camino debería ser mucho más simple. Entonces, me surge esa duda. Si estáis de acuerdo con eso o no, ¿cómo lo veis? Sí, para eso, fíjate, tendría que hacer la pregunta que acabé de formular. ¿Estamos todos de acuerdo, realmente de acuerdo de que se necesita educación? Claro, sí, también sí, es una buena pregunta, sí, también, claro. O sea, de verdad es una pregunta que hoy día yo tengo bien de fondo, porque me da la impresión de que por
por lo que uno ve, por lo que uno escucha, en nuestra clase política hoy día, yo no sé si estamos tan de acuerdo. Tengo Mm. mi, tengo mi inquietud, ¿cachai? Tenís tus dudas. Tengo mis dudas, porque si no, o sea, probablemente la conversación debiese ser otra, insisto, con lo que está pasando hoy en el mundo, creo que debiésemos estar al menos de acuerdo en eso. Entonces, pero yo no escucho a la clase Exacto. política haciendo referencia a ello de manera tan explícita. Ya, eso es lo primero, ya, ok. Pero partiendo de la base, ok, Asumamos que es así. no, Ok. que quizás sí, ok, sí, Javier, está exagerando, ¿no? Ya, ok, listo, ya estamos todos de acuerdo entonces. ¿Cierto? Que la educación es la principal, digamos, el principal camino para el crecimiento económico, la democratización de las personas, en fin, el acceso a la libertad de las personas y todo lo que podamos definir, ¿cierto? Bien, partiendo de esa base, a mí me pasa de que la mejor forma que tengo de explicarlo es desde una metáfora que a mí me gusta mucho, o sea, yo la uso mucho en clase, que es la metáfora de las tres cajas. No sé si La he escuchado, pero no me acuerdo en este minuto. esa metáfora de las tres cajas es muy interesante porque a propósito de desaprender o de aprender y del cómo y del qué, la forma que tengo de comprender el, es- el espacio de nuevo, como aprendemos las personas, tiene que ver con esta metáfora. ¿Qué significa? Significa de que eh, todos tenemos una caja, ¿cierto? Listo. Tu caja, tú tienes la tuya, yo tengo la mía, y todos supuestamente tenemos esa caja, supuestamente dije, ¿cierto? Llenita de cosas, ¿cierto? Y nuestro esfuerzo, si no, al menos convengamos que debiese ser llenar esa cajita con experiencias, digamos, con aprendizajes, es cierto, con algunos miedos, con algunos sesgos, etcétera. Bien. Ahora, ¿cuál sería la premisa o cuál sería el objetivo de que esa caja nunca se cierre, sino que esa caja siempre esté abierta de alguna forma Abierta. a tener, perdón, a tener acceso digamos, a poder llenarla, 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 llenarla. Cuando uno dice es que, bueno, tenéis que aprender a salir de la caja, ¿qué significa esa definición? Significa de que aparece una segunda caja, ¿cierto? Que es la caja que de alguna forma te lleva a un lugar diferente de esa caja que tú tienes, que sería el espacio de lo no conocido, ¿cierto? Entonces, Ujú. por lo tanto, desde esa perspectiva, aparece algo, y aquí es donde está la clave, para mí, de que no hay dos cajas. Fíjate la definición. No es que tengas la caja de lo conocido y la caja Mm. de lo desconocido, sino que hay una tercera caja, que es la caja fundamental, que hay que entenderla, que hay que, probablemente uno diría como mirarla con especial atención, que es la caja del medio, que es la caja de alguna forma, te fijas que es media como, uno diría como líquida, así como media temporal, que es la transición entre la caja de lo que conoces y la caja de lo que no conoces. ¿Te fijas? El conector. Es el puente, exactamente. Y esa Mm. metáfora, para mí, es fundamental, yo diría, de entenderla, porque primero, así de entrada, define algo bien estructural, y es que, Mm. a propósito de polarización, cuando tienes a dos personas, ¿cierto?, que habitan en cajas distintas, ¿tu rol cuál es? Tu rol es ponerte al medio de esas dos cajas y acompañar con conocimiento, con entrenamiento, con herramientas, con formación, con lo que sea, de que esas dos cajas puedan conversar y, como dice un amigo por ahí, que no se agarren a cajazos, ¿cierto? Que finalmente es tu rol facilitador, que decías tú al principio. Exactamente la clave. Entonces, desde esa perspectiva, como te digo, la caja del medio es una caja bien fundamental porque determina básicamente una pregunta que para nosotros yo creo que es la pregunta clave. Eh, ¿Qué es lo que pasa realmente en esa caja del medio? ¿Cuáles son las habilidades? ¿Cuáles son las herramientas? ¿Cuál es el proceso? ¿Viste? A propósito del Mm. cómo, que debiese acompañar ese ejercicio y usemos el cliché, no es de salida de la caja, es de salir de la caja, pero sin olvidarte de que tienes una caja que, que es súper importante. ¿Sí? Mm. Entonces, es el ejercicio de salida y entrada a voluntad de la caja. Esa es la caja del medio, para decirlo de alguna forma. Sí, para mí esa metáfora es una metáfora súper interesante, es una metáfora súper linda de la perspectiva. Sí, estaba muy buena.
Muy buena. O sea, de hecho, De poder me hace explicar un mucho montón de cosas. sentido. Sí, Me pasa, por ejemplo, yo que soy profe de innovación, de que llegan a la sala de clase personas que creen que la innovación es un ejercicio así como súper, así como bien pirotécnico, así como, ¿cómo soy innovador de un día para otro? No, es un ejercicio súper gradual, súper sistemático, difícil, por supuesto, porque de nuevo, lo que pasa en la caja del medio, que es lo que es pura incertidumbre, po. Ahora, si estás más cerca de la caja, de tu primera caja, es menos incertidumbre. Si estás más lejos de esa caja, es más incertidumbre. Entonces, de nuevo, ahí la pregunta, ¿qué es lo que estás haciendo para poder gestionar la incertidumbre que es propia de ese proceso? ¿Te fijas? y si te entiendo bien, ahí es donde las habilidades del futuro se ubican en la caja del medio, Es- que tiene que ver con el desarrollo personal, con el desarrollo de las habilidades, y pensamiento crítico, el trabajo terapéutico, psicológico, todo lo que eso conlleva. exactamente. O sea, súper buena distinción acabas de hacer. Precisamente de eso se trata. ¿Te fijas? Es decir, ¿cómo vamos a, ya que sabemos, por cierto, pandemia, ya que sabemos dónde y cómo se vive la incertidumbre, ¿cierto? Ahora la pregunta es, bueno, ¿qué hacemos con ella? ¿Cierto? Esa es la pregunta. Y eso, porque todo eso habita en la caja del medio. Esa metáfora es súper interesante, es una metáfora de un profe bien, que te quisiera como, permíteme recomendarle, que se llama Villego Indarayan. Sí, Tiene un nombre de gurú, así como nombre sí, sí, de- como de indio, como de monje budista. claro, es un profe de management súper accesible hoy día, tiene unos libros muy interesantes, se llama Villego Indarayan, ¿cierto? Y es profe de la Tufts University en Estados Unidos, un profesor de management, y toma esta metáfora y nada, y como que para mí sintetiza esta conversación que estamos teniendo en base a este espacio, Mm. como te digo, de oportunidad, y sigo pensando en eso, soy optimista, tengo que serlo, no me queda otra, Sí, y obvio. claro, Tecno optimista también. Hay que confiar en la tecnología también. Obvio. claro, y la pregunta de esa perspectiva es, bueno, ¿qué estamos haciendo al respecto para que esa cajita del medio siga existiendo, para que no desaparezca los grises, te fijáis de nuevo, para que no nos enamoremos de, no sé, pues, de la ideología, ¿cachai? Eh, y entendamos de que en esa caja del medio es donde está todo pasando finalmente, ¿cierto? Eh, y bueno, y cómo acompañamos a las personas, esa es mi pregunta fundamental, eh, para que, como te decía recién, primero alimenten la caja que tienen. ¿Cachai? Así como pongámoslo en orden, alimentar la caja que tienen para que sea una caja suficiente, para que sea una caja de valor, para que sea una caja relevante, para que sea una caja que tenga consistencia, para que esa caja se pueda abrir, ¿cachai? Y luego de eso, de nuevo acompañar espero ese viaje, que sería, de alguna forma, como te decía, salir de la caja, ¿ok? Con la incertidumbre propia del proceso, pero sin olvidarse nunca de que esa caja es una caja súper valiosa, porque también pasa al otro lado, de que tú podrías decir, ah, ya, pero es que el resto no me entiende, porque vivo en un mundo diferente, yo soy distinto al resto. Sí, pero también tenéis que tener la posibilidad de volver a conversar con otros, ¿te fijas? Bueno, esa es una definición a la suerte de propósito, definición como de vida de uno que se las da de profe por en lo cotidiano, ¿cachai? Ayer hablábamos de eso, de cómo desarrollar habilidades para que uno se sienta también seguro de... Porque el otro día estaba pensando que estaba viendo un video, una cosa nada que ver, y se me vino a la mente la frase que el oficio de estar convencido te da consistencia. Y ahora que tú estabas hablando de consistencia y de cómo nutrir la caja, creo que como el acto mismo de aprender, ¿cachai? Es un oficio en sí mismo porque requiere artesanía, requiere un montón de procesos que van nutriendo ese espacio en el que tú te puedes sentir convencido de que lo que tú estás pensando, sintiendo y etcétera, tiene que ver contigo y resuena contigo. Y eso te permite ser consistente y poder avanzar hacia la caja, lo que tú estás diciendo, hacia ese espacio nuevo. Pero eso requiere, obviamente, no solamente de habilidades del aprendizaje, sino que también que te digan que lo estás haciendo bien, tener un entorno cultural en tu casa que funcione o que sea lo suficientemente bueno.
Entonces, de ahí hablábamos ayer y que me hace sentido, y es cómo uno nivela la cancha también en relación a ese espacio de, porque el desarrollo del puente también tiene que ver con todas las experiencias que hay tenido hacia atrás. Sin duda, sin duda. Súper interesante la perspectiva, eso es. Y desde ahí uno podría, por ejemplo, tener una mirada crítica, de nuevo, respecto de lo que está ocurriendo en el contexto en el cual nos toca desarrollarnos, es, bueno, ¿quién está construyendo esos puentes? ¿Quién está habilitando de que ese puente tenga más palitos, dicho forma? ¿Te fijáis? O definitivamente entenderlo, por supuesto, pero no compartirlo, quién está destruyendo esos puentes, ¿cierto? Porque probablemente alguien que está enamorado de su ideología, de su punto de vista, va a tender a cortar esos puentes que hay entre esas dos cajas, ¿te fijas? Entonces, bueno, insisto de nuevo en la definición de que quienes estamos, de alguna forma, en este mismo espacio incluso de conversación, estamos esperando de que a alguien, de nuevo, esta metáfora y esta conversación le haga sentido, que alimente la caja que tiene, para que construya el puente respecto de otros, etcétera. Eso es lo que estamos previendo que debiese, insisto, que debiese ocurrir. Pero no está trivial, está, por supuesto, desafiante y, de nuevo, está interesante desde el punto de vista de cómo me entreno finalmente para poder gestionar ese beneficio para mi bien estructural. Esto me lo dijo una amiga psicóloga. Dijo, tú no controlas nada, Javier. Tú gestionas nomás. Uno gestiona nomás, con Gestionas, suerte. con suerte, claro. Tiene que hacerlo. Pero controlar nada. Entendiendo Mm. de que uno gestiona la incertidumbre que es propia de ese proceso. Y de ahí vienen todos los otros clichés, sal de la zona de confort y estas cosas que empiezan a hacer sentido, ¿te fijas? Sobre la base de esta metáfora que para mí ha sido bien estructural en estos últimos años para poder de alguna forma mirar y pararte como, primero como un observador y luego de eso tratar de tomar decisiones y decir, bueno, para dónde yo creo que debiese ir o dónde creo que va la micro para los próximos 10 años, 5 años, para Para decirlo. los próximos 10 años. Claro. Oye, Javier, sé que estamos cerca de la hora, entonces, en honor al tiempo, eh, siempre hago una pregunta al final, en los últimos 10 minutos del podcast, que es una pregunta que ha tenido diversas respuestas. A ver, Y la pregunta es, ¿crees que vivimos en una simulación? ¿crees que vivimos en una simulación? ¿Qué es la pregunta que te mandaste? Ah, no, yo creo que, a ver, yo creo que es un estado particular, ¿cierto? ¿Mm? Donde la realidad que vivimos hoy, eh, comillas, tangible, ¿cierto? Eh, está acompañada de otra realidad, que es una realidad que hay que saber comprender, mirar y observar, que es la realidad de lo intangible. Mm. La entrada y salida a voluntad de la caja tiene que ver con ese ejercicio. Por lo tanto, no podría responder esa pregunta con un sí o con un no, porque sería ¿Ya? meterme dentro de una de esas cajas que te acabo de escribir. Eh, pero tiendo a pensar, y esa es probablemente mi expectativa, de que lo que va a pasar una vez que uno salga de esta realidad tangible e intangible, recién ahí va a tener respuesta a esa pregunta, no podría responderla ahora, ¿cierto? Pero lo que sí puedo decir, No podría responderla ahora. pero sí puedo decirte, para ser bien riguroso en la pregunta que te mandaste, es que es una realidad que no comprendemos hoy y que probablemente, no sé, alguien podría entender perfectamente como una suerte de simulación, ¿ok? Pero Mm. tiendo a pensar de que hay suficiente interés en lo presente, para decirlo de alguna forma, qué es lo que conocemos, qué es lo que entendemos, y en esos espacios que son, como te digo, más intangibles, que determinan que
no podría estar en condiciones de responder una pregunta como esa, así de manera tan tajante con un sí o con un no. A propósito de los grises, ¿cierto? A propósito de los grises, sí. Sí. Es consistente tu respuesta, absolutamente, absolutamente. Oye, Javier, te quiero dar las gracias por haberte dado el tiempo de tener esta conversación. Siempre muy interesante para mí siempre es una sorpresa conversar con personas como tú que para mí están en un mundo en el que yo no estoy y que siempre son eh, una manera de refrescar conocimientos, refrescar ideas, expectativas y también poder también un poco de repente sentirse menos solo en algunas ideas o pensamientos o cosas que de repente uno va pensando. Así que muchísimas gracias por haberte dado el espacio y el tiempo, una horita ahí para conversar. Nada, gracias a ti por la confianza y especial, yo diría, habilidad, de, nuevo, de poner de tender este puente, ¿cierto? Que sería un podcast, por ejemplo, para que nosotros, sin duda, y evidentemente alguien más, a mí me encantó también tu preguntas, tu reflexión y por supuesto tu mirada de nuevo crítica, para poder compartir un punto de vista. Así que, súper. Muchas gracias.